¿Y a ti, qué te gustaría saber del mundo de los abogados? El mundo de los abogados visto desde todos los ángulos. Entre Abogados TV AS. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Abogados TV AS. Estamos muy contentos, muy emocionados porque seguimos teniendo las muestras de cariño por parte de los abogados, de los amigos, de la comunidad jurídica que nos empieza a comentar. Quienes lo siguen ya se dieron cuenta que esta semana se subió una imagen para compartir en la que queríamos saber su opinión de qué abogado era el que preferían. Y bueno, situamos varios abogados de películas que pues son de conocimiento, ¿no? De todos. Quiero, a nombre de mi compañero Elías Hernández, disculparse porque pues ya saben que es un hombre de negocios y le tocó ahora estar fuera de la ciudad. Y bueno, les mando un saludo y una disculpa. Así que ahora nos va a tocar aventarnos este programa a mí solito y a nuestro invitado. Pero bueno, es oportunidad para poder platicar más cosas acerca de este abogado, que es de aquí de la zona de Tampico, pero actualmente está radicando en otro estado. Y pues es un abogado, la verdad, que se ha desempeñado desde que lo conocí yo en la carrera como una persona muy capaz, muy capacitada, muy estudioso, está muy joven, ha tenido la oportunidad pues de desempeñar varios cargos. Yo leyendo ahí su currículum, ha sido maestro, es trabajador del Poder Judicial de la Federación, ha sido oficial, actualmente es secretario adscrito a un tribunal unitario del circuito en Acapulco, Guerrero, ha sido docente y bueno, ha tenido el privilegio también en la carrera judicial de ser maestro en la Escuela de Formación de Secretarios del Poder Judicial. También ha sido docente en algunas instituciones educativas. Y bueno, pues lo demás que nos lo cuente él, ¿no? Bienvenido, Gerardo Alemán. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ahí un gusto saludarte, a tu auditorio y muy contento de estar aquí, muy contento de platicar contigo y de la invitación. Qué padre que puedes acompañarnos. La verdad es que Gerardo, desde que iniciamos este proyecto Entre Abogados TV AS, siempre fue de que, oye, pues qué padre que están haciendo esto. Yo que no estoy en Tampico, tengo la oportunidad de conocer más abogados, de saber de temas, y fue de las primeras personas que nos empezó a apoyar en este proyecto. También a su vez nos dio el reto, ¿no? ¿Saben qué? A mí también me encantaría participar, pero por los tiempos y trabajo no coincidimos en poder grabarlo aquí físicamente en el estudio, y nos lanzó el reto y a la vez abrir la puerta para que otros invitados que están en otras partes de la República pues puedan comparecer a su programa, ¿no? De Entre Abogados TV AS, al momento de hacer una videoconferencia. Gerardo, la temática que siempre tenemos nosotros en Entre Abogados TV AS, pues ya la conoces. Primeramente quisiera preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar la carrera de Derecho? Fíjate, Said, y tu auditorio, es una historia muy, muy curiosa, porque finalmente, bueno, algunas personas cercanas a mí ya te lo he alguna vez, yo no tenía intención de estudiar Derecho. Originalmente yo tenía la intención de estudiar Criminología. Incluso hice el examen de admisión, ingresé a la licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inicié el primer semestre de la carrera y bueno, posteriormente tuve ahí un accidente personal que nos llevó como familia, en ese entonces que vivía con mis padres, a tomar la decisión de regresar a Tampico, dado que bueno, las circunstancias no estaban dadas para que yo continuara en la ciudad de Monterrey, que era donde estaba estudiando. El tema fue que regresando a Tampico tenía que elegir una opción para continuar mis estudios, y en su momento mi hermano Francisco, que ya tuvieron la oportunidad de platicar ustedes en este mismo podcast, que aquí le mando un abrazo a mi hermano, él estaba estudiando Derecho, y bueno, yo encontré de alguna manera una forma en la que el Derecho y la Criminología se dialogaban de alguna manera, y esto me llevó a la determinación de
de ahora escoger la carrera de licenciatura en Derecho, dado que en su momento criminología no existía en la ciudad de Tampico, desconozco bueno, si actualmente exista, pero en ese momento no existía, entonces decidí estudiar la carrera de licenciatura en Derecho y honestamente creo que profesionalmente es la gran decisión de mi vida. No creo no haberme equivocado, porque cada día que pasa disfruto mucho lo que hago y disfruto mucho haber encontrado un espacio donde puedo desarrollarme de la manera que yo quiero y realizando las funciones que a mí me gustan. Pero así fue como decidí estudiar Derecho. Inició como algo que vino de un percance familiar, pero que derivó en una gran decisión para la mejor profesión del mundo, hasta el mundo. Qué padre que te hayas decidido por la carrera, porque pues desde tu trinchera tengo yo conocimiento, amigo, ya de hace tiempo que has estado pugnando, que has estado luchando por aplicar lo que sabes. Veo que también tienes aquí estudios sobre ética, profesionalismo y bueno, actividades que el Poder Judicial le imparte a su personal, porque tenemos que hacer una pauta que el Poder Judicial es meramente un poder del Estado que se aplica en capacitar a su personal desde todos los aspectos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista profesional. Y bueno, siempre están en esa capacitación constante que los lleva a ser, no es comercial para el Poder Judicial, pero que los lleva a ser una institución que en realidad deja muy buenos comentarios, tanto de abogados como de la sociedad en general, ¿no? Qué padre que sea así. Y bueno, sí tuvimos efectivamente a tu hermano, a Francisco Alemán, quien también estudió Derecho y tiene su formación como abogado, pero que actualmente es conductor de noticias en Televisa. Qué padre, Gerardo. Cuéntanos un poco acerca de cómo eras como estudiante en la universidad. ¿Eras de los macheteros? ¿Eras de los que había estudiantes? Yo recuerdo que no agarraban un libro en todo el semestre y un día antes los veías quemándose las pestañas, presentaban y sacaban 10. ¿De qué tipo de estudiante eras tú? Fíjate que bueno, en ese sentido, obviamente tiene una carga de subjetividad en mis respuestas porque es mi propia autopercepción, mi propio contexto de cómo soy como estudiante. Yo considero haber sido un buen estudiante, a lo mejor no era tan aplicado en el tema de tomar apuntes, de tomar notas, sin embargo creo que era un estudiante que me gustaba mucho poner atención, me agradaba mucho las clases presenciales, que es algo que al momento de la pandemia se extraña mucho, la verdad. Pero disfrutaba mucho a mis maestros, disfrutaba mucho a mis compañeros, disfrutaba mucho el aula. Si les preguntas a mis compañeros, a quienes más un abrazo de paso, seguramente te van a decir que me recuerdan como alguien que no llevaba libros, no llevaba cuadernos a la escuela. Eso era como una nota característica, pero no tenía motivos específicos, simplemente era una circunstancia que se ocurría, pero al mismo tiempo me orillaba, me empujaba a poner una máxima atención en el salón de clase. Trataba de hacer todo lo que podía, evidentemente estás en un ambiente universitario y es común distraer, jugar si quieres, un tipo de relajo, pero pues trataba al mismo tiempo de poner la máxima atención a mis maestros de la medida posible, pero creo que fui un buen alumno. Al final no fui un alumno de excelencia, no fui un alumno de 10, pero tampoco fui un alumno de rendimiento mediano, rendimiento bajo. Siempre me mantuve entre 9, 9.5, 8, 8.5, dependiendo la materia, pero siempre muy atento a las clases, o tratando de ser lo más atento posible, aunque en verdad desde el primer día a mí me encantó la carrera, me gustó. Fíjate que a mí en la carrera, por ejemplo, me fue de que yo, pues tienes varias materias y ya después cuando vas a hacer la maestría te piden la certificación de materias y ahí tengo la mía. Y me di cuenta que, por ejemplo, en Derecho Notarial y Registral, que es ahora lo que más me he enfocado y me he estado especializando en estos últimos años, yo tengo un 7. Me pareció increíble que cómo da vueltas la vida entonces, por ejemplo, yo tenía en Constitucional 9.5 y luego dije, canijo, a ver, Notarial y Registral 7, canijo, y ahora me dedico a eso totalmente, ¿no? ¿Cuál era tu materia favorita? Ahí creo que no hay
no hay mucha discusión. Fíjate que sobre este tema, sobre las calificaciones, hoy que tengo la oportunidad de dar clases, porque no puedo decir que soy maestro, yo siempre se lo he repetido a mis alumnos en la Escuela Federal de Formación Judicial, cuando tuve la oportunidad en la universidad. Yo siempre les decía que recuerdo mucho las palabras de mi madre, que mi mamá me hacía un abrazo que con mi corazón, igual que mi padre. Ella siempre me decía, o me permitía tener presente que no soy un maestro. Un maestro es una persona que tiene formación pedagógica y que tiene una institución pedagógica y que enseña con base en el rigor y el método científico que da la pedagogía. Si a mí me preguntas, yo propiamente me identifico con mis alumnos como una persona que se acerca en un momento determinado a compartir experiencias a través de un proceso dialéctico. Eso es lo que trato yo más o menos de hacer, platicar con ellos de experiencias y de zonas comunes en las que todos vamos a transitar en algún momento. La única circunstancia es que a mí me tocó vivir esas experiencias antes que ellos. Entonces, tratar de llenar el camino con base en conocimientos, obviamente siguiendo un programa determinado para cada materia, pero simplemente conversar un poco de distintas circunstancias que me han pasado en el camino, en la experiencia profesional, en el ejercicio de la labor, en las lecturas que he tenido oportunidad de ver, de los puntos que he tenido oportunidad de resolver. Y regresando a tu pregunta, esto me lleva precisamente al área donde me desempeño. Yo creo que sin lugar a dudas, la materia que a mí me marcó como estudiante, me marcó como abogado y en definitiva, en perspectiva, me marcó como persona, fue la materia del juicio amparo. Y el maestro que a mí, digo, máximo respeto a todos mis maestros, muchos de ellos tienen huella profunda en mi forma de desempeñarme como abogado, en mi forma de desempeñarme en el momento de impartir clase, pero en particular en la clase de juicio amparo y la metodología, el rigor, la pasión, el gusto y la entrega de mi maestro, que también me manda un abrazo, que se llama Manuel Zorrilla, en la materia del juicio amparo fue algo que me marcó también. Es otro de los momentos que me marcó, que me acercó, que me permitió conocer la esencia de la justicia constitucional y a partir de ahí empecé un camino que hoy sigo hasta el día. Qué padre, mira, fíjate que el hecho de que seas apasionado por tu carrera, apasionado por el derecho, marca una pauta también después en el desempeño de la profesión que vamos llevando, ¿no? Y que yo siempre he dicho que si te apasiona el derecho fiscal, ve el derecho fiscal. Si te apasiona el derecho civil, busca el derecho civil. Si te apasiona el amparo, pues adelante, ¿no? Ahí está. Yo recuerdo en algunas ocasiones, cuando estábamos haciendo la maestría en derecho civil, que tú ya estabas en el Poder Judicial, te dije yo un día vacilando en un almuerzo. Dije, oye, Gerardo, pues qué padre, ¿no? Que ya estás ahí eres de los fifí del Poder Judicial. Qué padre que entraste y tú me comentaste alguna anécdota que te voy a recordar. Cuando llegaste al Poder Judicial y llegaste al archivo y lo primero que te pusieron fue a ver lo de los expedientes y a coser. Actualmente siguen cosiendo los expedientes. Yo tuve una experiencia en el Poder Judicial hace 3 años como oficial por 15 días y pues me tocaba coser los expedientes, ¿no? Y es una lata. Y recuerdo que me platicaste esa experiencia, de que llegaste ahí y de que, bueno, ingresaste como meritorio a hacer el servicio, ya no recuerdo bien. Me gustaría que se la compartieras a los chavos que nos ven, que van saliendo de la carrera y que muchos de ellos dicen que el deseo de todo abogado es pertenecer a la Suprema Corte, ¿no? Y por lo tanto, pues al Poder Judicial. Y luego ya después dentro del Poder Judicial, pues hay muchas variantes, ¿no? Hay quien quiere ser juez de distrito, hay quien quiere ser secretario, hay quien quiere ser magistrado, hay quien dice, no, yo no estoy para eso, yo quiero estar en el Consejo de la Judicatura, en el Instituto de Capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, amigo, fíjate que yo recuerdo que en aquellos tiempos que estábamos en la maestría, tú acababas de entrar al Poder Judicial y yo pues te andaba vacilando, ¿no? Que privilegiado y fifí por estar en el Poder Judicial, y tú me comentabas la anécdota de cómo habías llegado al Poder Judicial, porque no estás tú para saberlo, pero Elías y yo estuvimos ahí como... Cuando íbamos a hacer el servicio social, estuvimos como 6 horas ahí esperando que nos recibiera el juez y nunca tuvo la oportunidad y ya no lo hicimos en el servicio en el Poder Judicial.
Entonces, cuéntanos al auditorio cómo llegas tú al Poder Judicial, los méritos que hiciste, la gente que conociste y cómo, bueno, ahorita te daré la segunda pregunta que es acerca de cómo tienes que ir escalando los cursos de capacitación para poder llegar a ser un secretario y después un juez de distrito. Entonces, primero contéstame la uno, ¿cómo llegaste al Poder Judicial y qué has aprendido ahí, no? Muy bien, ¿cómo llegué al Poder Judicial? Al Poder Judicial ingresé a través de una entrevista que tuve con el titular del órgano jurisdiccional. Esta entrevista me ayudó a conseguir una compañera que posteriormente se convirtió en compañera de trabajo, Irene Carrillo, que me mando un fuerte abrazo. Ella intercedió conmigo ante el secretario particular para ver la posibilidad de crear un espacio para mí dentro de la agenda del titular para que pudiera recibirme, y afortunadamente así fue. Se me citó día y hora específico, acudí al órgano jurisdiccional, llegué con el titular, tuve la oportunidad de conocer al nuevo magistrado y que fue mi jefe durante algún tiempo, el magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez, a quien le mando un abrazo también. Y él lo que me dijo, lo único que me comentó muy sucintamente, ¿verdad?, en el momento de ingresar, fue: tienes ganas de trabajar, tienes ganas de aprender, tienes compromiso para entregarte al proceso de formación dentro del Poder Judicial. Y yo le dije que sí. Digo, bueno, si todas estas circunstancias y todos estos atributos los traes en este momento se puede hacer. Porque lo que se necesita aquí es compromiso y ganas de trabajo. Entonces, textualmente, inmediatamente que salí del privado del titular, me presentó una persona que fue muy paradigmático para mí y una persona que me formó como funcionario, como servidor público. También es el licenciado Vicente Rubén Cortina, quien también le mando un abrazo y máximo respeto para él. Y de él aprendí también de manera muy sumaria, yo creo que el rigor, la disciplina y la entrega que se necesita para entregarle buenas cuentas a la institución, para entregarle buenas cuentas al Poder Judicial, para entregarle buenas cuentas a los justiciables principalmente, que de repente tenemos que tener claro que ellos son los destinatarios finales de este proceso, que es el ejercicio de la función jurisdiccional. Para entregarle buenas cuentas a los justiciables, inmediatamente se les entrega buenas cuentas al Consejo y viceversa, no al Poder Judicial de la Federación. Este proceso de rigor, este proceso de disciplina, este proceso de mucho trabajo, me formó en esta primera etapa que duró aproximadamente de 2009 a 2011 más o menos, y a partir de 2012, de 2 de enero de 2012, yo ingreso a trabajar en el Tribunal Unitario Auxiliar, que es donde actualmente me encuentro, y ahí ingreso a través de una invitación que me realizó el magistrado Guillermo Cuautle Vargas, que aquí le mando un abrazo, que le mando todo mi agradecimiento, toda mi gratitud hacia él. A quien te podría decir que el día de hoy el proceso de formación que él me brindó incluso ha rebasado el plano puramente laboral y ha transitado hacia un tema personal. En honor a la verdad, yo te diré que el día de hoy yo considero al magistrado Guillermo como otro papá a ese lado. A partir de 2012, el 2 de enero de 2012, yo ingreso con él, ingreso a un tribunal que en ese momento le encabezaba, ingreso a trabajar como oficial administrativo. Y es una tremenda etapa. Te van a vacilar la gente del Poder Judicial de aquí de la zona sur de Tamaulipas, porque como que el magistrado a quien le mandamos un saludo, Guillermo Cuautle, quien no tengo el honor de conocerlo en persona, pero sí tenemos amigos en común, van a decir: oye, Gerardo, ¿cómo que el magistrado lo ves con una figura paterna? Y luego aparte él, la responsabilidad que le estás dejando, imagínate. Oye, amigo, te vas para allá, para Victoria, entonces, con él. Para Acapulco. Ah, ok. Me voy para Acapulco y sí, efectivamente, ya es esta segunda fase de formación que es profesional y que es personal también, con nuestro Guillermo Cuautle. Y esta es la primera ocasión en la que yo me acerco a la labor que actualmente realizo, que es elaborar proyectos de sentencia, que es una de tantas funciones que tiene asignado un secretario de juzgado, un secretario de tribunal. Es la primera ocasión que yo me acerco a través de este proceso formativo que existe directamente con el magistrado Guillermo y también directamente con otra gran persona que es más profunda gratitud, que es un hermano para mí, que es Gustavo Antonio Aguilera, un secretario con quien yo llegué, yo era oficial de él, y él me inició en este proceso de
de formación, de la elaboración del proyecto de sentencia. Los grandes conocimientos que yo recibí en esta segunda etapa de mi formación provienen tanto de Gustavo Antonio Videla y como del magistrado como el ministro Guillermo Coque Vargas, a quien yo les tengo profunda agradecimiento, un profundo respeto. Como te digo, el magistrado, insisto, aunque vaya a final en Tampico, yo a él lo percibo como una figura paterna y como una figura aspiracional. Voy a pedir a los amigos en común que lo etiqueten para que te vea. Oye, amigo, fíjate que para que le cuentes a nuestro auditorio, yo tengo ahí conocimiento de los lineamientos del Poder Judicial y todo eso, pero a lo mejor ellos no. ¿Cómo llegas a ser secretario en el Poder Judicial? Primeramente tienes que entrar como oficial y después tienes que capacitarte por medio del Consejo de la Judicatura, de los cursos que les imparten, y después creo que tienes que ser actuario. Puedes brincar de oficial a secretario o tienes que pasar necesariamente por el curso de actuaría para poder brincar después a lo que es el examen para poder aplicar ese año esta especialidad, porque se toma como una especialidad el curso de secretario. Entonces, explícanos cómo está eso. Muy bien, te voy a platicar, digamos, las dos grandes vertientes de cómo es el proceso para llegar a ser secretario, en mi caso, secretario del tribunal. Te digo las dos grandes vertientes porque ha habido un proceso de transformación, de mejora, de nuevas regulaciones, de nuevas prácticas para acceder al cargo de secretario del tribunal y, bueno, para acceder en general a toda la carrera judicial. Pero te platicaría primero mi experiencia y actualmente cómo son las regulaciones para el acceso a la categoría en la que yo me encuentro. Ajá, perfecto. Realmente, siendo oficial y judicial, yo transité directamente, digamos, dentro del intervalo lo que comprendería la carrera judicial, seguiría propiamente actuario y luego seguiría secretario del tribunal. Sin embargo, en este inter también hay otros puestos dentro de la función jurisdiccional que, sin pertenecer a la carrera judicial, también son parte de la estructura orgánica, de la estructura o de la plantilla o de la fuerza laboral de un órgano jurisdiccional. Me refiero, por ejemplo, a la analista jurídico CICE, que es el encargado de la captura de todos los expedientes, al coordinador técnico administrativo, que es una figura que se encarga de todo el proceso como tal, como lo dice, de enlace, de labor técnico, de todas las funciones inherentes a los procesos administrativos de un órgano jurisdiccional. También secretario particular titular, que es una figura que el día de hoy está profesionalizada para ser un verdadero apoyo y soporte, no solo personal, sino jurídico para un titular de un órgano jurisdiccional. Y estos puestos también forman parte de esta plantilla. Técnicamente no hay una determinación, por ejemplo, en el caso que me tocó a mí, para pasar primero actuario y después secretario. Incluso si viéramos la carrera judicial a través de una estructura lineal en donde seguiría actuario y luego secretario, yo no fui actuario, por ejemplo. Pero sí fui, al mismo tiempo, se puede decir que fui secretario particular de magistrado durante varios años y que fue una etapa también de mucha formación para mí, porque titular con quien yo estuve, que lo acabo de mencionar, el magistrado Guillermo, en verdad desde ese momento, antes de que ocurriera de manera formal, él materialmente ya tenía muy presente esta circunstancia de que el secretario particular tiene que ser un verdadero apoyo de carácter no solo personal, no solo administrativo, sino jurídico, y decía él, no para mí, para el órgano jurisdiccional. O sea, el secretario particular tiene que ser un apoyo jurídico del órgano jurisdiccional. Tiene que ser un verdadero filtro que tenga un proceso de revisión de todos los asuntos que se van a conocer y que se van a resolver en el tribunal. Tiene que proponer ideas, tiene que revisar la aplicabilidad de los criterios, tiene que revisar el fondo de los asuntos, y esa fue la exigencia que desde un principio se me dio a mí. Yo a lo mejor en ese momento no lo sabía, no lo entendía, pero era parte de un proceso formativo para después convertirme en secretario de tribunal. Ya propiamente para ser secretario, sí es necesario presentar, hay dos grandes caminos. Uno de ellos sería presentar un examen directamente en la Escuela Federal de Formación Judicial, y el otro es este proceso en el que yo tengo la fortuna de intervenir, que es el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Un proceso, como les dice, un nombre formativo que dura aproximadamente un poquito menos de un año, dura unos 9 o 10 meses, en el cual, a través de un proceso de selección bastante riguroso, dicho sea de paso, se selecciona un grupo de personas que pueden o no ser funcionarios de la Judicatura Federal, ser miembros del Poder Judicial de la Federación, pueden no serlo, al grado de que yo he tenido en muchas generaciones miembros de otros poderes de los estados, miembros de otras dependencias del gobierno, abogados postulantes,
en general, académicos, investigadores y miembros del Poder Judicial ingresan a este curso y una vez terminado el curso, si cumplen con la exigencia académica y la retícula de las materias y las calificaciones necesarias, obtienen en este momento ese grado de especialidad que tú me comentas. Al día de hoy, el proceso ha cambiado. El proceso de selección incluirá eventualmente la generación de una serie de listas de personas que han cumplido con estos requisitos y a partir de ahí habrá un proceso en el que cada titular de cada órgano constitucional seleccionará los mejores candidatos de estas listas. O sea, quiere decir que vamos a seleccionar, bueno, van a seleccionar los titulares de los órganos constitucionales, van a seleccionar a los mejores candidatos, a los mejor calificados y a los más capacitados para desempeñar el puesto de secretario de tribunal. En mi caso, yo agoté las 2 vías. Yo presenté el examen en la Ciudad de México para la categoría de secretario de tribunal y al mismo tiempo, un año después, hice el curso básico de formación y preparación de secretarios, que fue en generación 2013, y me gradué de ese curso. En mi tiempo no daba el grado técnico de especialidad, pero sí, sin embargo, daba la posibilidad de contender a ser tomado en consideración para desempeñar el puesto de secretario, que es el que tengo conferido desde 2015. Esos son los grandes caminos para... Perfecto, qué bueno que le aclaras a nuestra audiencia cómo aquellas personas que estén interesadas en ingresar al Poder Judicial, pues para que se den cuenta que es mucha preparación el poder llegar a ser un secretario, mucho colmillo, mucha experiencia con los juicios, con los golpes, con los expedientes, y aparte de eso tienes también que desarrollar esa capacidad para lidiar con los compañeros, porque también pues es un juzgado, en el Poder Judicial nadie te dice, oye, vas mal. Todo el mundo te deja hacer. O sea, tú tienes tu responsabilidad y te deja hacer, y ya después ya te ajustará el secretario particular o el juez, ¿no? Al final de cuentas. Pero es una experiencia muy bonita. Yo la verdad a mí me sirvió muchísimo estar esos escasos días ahí con algunas personas en el Poder Judicial, porque pues la verdad es que sí aprendes bastante y entiendes muchas cosas, ¿no? Fíjate, Gerardo, que no sé, tú me vas a corregir porque eres el especialista en derechos humanos, pero tiene 1 año o 2 en los que la interpretación de la Corte para muchos aspectos se está basando en los derechos humanos. ¿Está bien? ¿Tiene 1 año o 2 o ya tiene más tiempo? Tiene más tiempo, mira, yo creo que el gran momento o el cambio, esta frase ya es muy común, pero es cierta, sigue siendo tan cierta como era en ese momento a como es el día de hoy. Creo que el gran momento y la gran transformación que vive el Poder Judicial de la Federación será en el año 2011. Perfecto. A través de la reforma en materia de derechos humanos se institucionaliza, creo que no solo el interior del Poder Judicial, sino de la mayoría de los órganos de impartición de justicia del país y de la mayoría de los poderes de la Unión, un nuevo sistema y una nueva metodología para ver el derecho, para interpretar el derecho y para aplicar el derecho. Yo platicaba con una persona y estábamos en sintonía, a que a partir de 2011, creo que de manera muy clara, abandonamos la justicia de normas jurídicas para transformarla en una justicia no solo de normas, sino de principios. Pero estamos transitando ahora a una justicia de principios que nos permite aplicar el derecho desde su fuente originaria, al menos en sede nacional, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como eje rector, y en particular dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos, los derechos humanos reconocidos por la Constitución y reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Entonces, a través de la creación de estos grandes instrumentos como el bloque de constitucionalidad, importamos los derechos humanos y los traemos al derecho nacional, y los traemos al derecho patrio y los convertimos en instrumentos a través de los cuales se magnifica la protección de los derechos de las personas. Es este concepto que ahora se conoce como interpretación pro persona. En todo momento buscar que todos los derechos se magnifiquen, se amplifiquen para que puedan proteger de mejor manera a las personas. Y ese es han sido los grandes ejercicios precisamente. Por eso, desde 2011, desde la actualidad, se ha transformado la interpretación del derecho. Se ha convertido en una herramienta para proteger ahora los derechos humanos.
Fíjate que el lunes estaba yo estudiando y yo soy muy de la idea, y se lo comparto al auditorio, de buscar aquellos programas que se graban por Facebook Live de la UNAM. Y estaba yo estudiando acerca de un ciclo de conferencias del jueves de Derecho Civil de la UNAM y presentaban una doctora ponente que establecía precisamente la capacidad de las personas al efecto de la celebración de contratos jurídicos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y entonces ella hablaba y decía, bueno, la persona tiene alguna enfermedad, digamos que la persona es ciega. Bueno, pero ¿desde qué momento podemos advertir si puede celebrar un acto jurídico o no? Desde el punto de vista de los derechos humanos, o algunas otras enfermedades como, bueno, que yo no sabía hasta ahora que vi esta ponencia de la maestra, de la doctora, que establecía que hay personas que tienen padecimientos de bipolaridad y que la bipolaridad puede tomarse como una enfermedad, y citaba el caso de una piscina en la Ciudad de México en el que querían ingresar a ella, pero no tenía los suficientes espacios o medios para las personas con capacidades especiales diferentes, y que esta persona había presentado precisamente en el juzgado de distrito su demanda de amparo referente a que la piscina no tenía ciertas medidas de seguridad, a lo que la juez de distrito le había dado inmediatamente su número de expediente, se había formado, se había comprobado el acto reclamado, pero en la ejecución de la sentencia, los dueños de la piscina lo que hicieron fue solo poner una rampa y medio pintar. Decía y establecía que en efectos de ejecución de la sentencia, el propio juez de distrito puede designar a lo que le podríamos llamar un tipo de inspección, y que se constituyeron a la piscina, es una piscina pública, y que incluso la juez de distrito había entrado hasta los baños y había ordenado una serie de modificaciones para que se diera por cumplida dicha sentencia. Esto desde el punto de vista de los derechos humanos para las personas con capacidades diferentes. ¿Cómo ves esa postura? Fíjate que es algo que yo en particular tengo muy presente y tengo un compromiso de carácter personal con los derechos de las personas con discapacidad, porque yo soy el orgullosísimo padre de dos pequeños que son portadores de la condición del autismo, que son Daniel y Alejandro Anticos. Entonces, siempre ha sido algo que ha sido un tema para mí muy presente en mi vida personal, y siempre he dado seguimiento a los asuntos de la Suprema Corte que han abordado estos temas. Yo también recuerdo con mucha claridad un asunto de un chico con síndrome de Asperger, en el cual en algún momento alguna persona que se involucró únicamente de la familia, y él comentó que, bueno, para efecto, ese era el momento en que se daba entonces de proteger al joven que tenía esta condición de discapacidad, se le recomendó legalmente a los padres tramitar un procedimiento de interdicción respecto de este tipo. Se tramitó cuando era pequeño. El gran tema es que afortunadamente la síndrome de Asperger que él lleva consigo incluso hasta el día de hoy, afortunadamente le permitió desarrollarse con la mayor naturalidad posible. Entonces eventualmente tuvo la posibilidad de acceder a un museo en la Ciudad de México a través de un programa de prácticas dentro de su escuela, y el museo muy contento del desempeño de este chico lo invita a formar parte de su día laboral. El gran problema es que cuando pretende integrarlo se da cuenta que cuenta con una determinación de interdicción, y bueno, esto constituye un limitante para incorporarlo a su plantilla laboral. Y eventualmente se promueve un piso amparo que de manera muy concreta llega a manos de la Suprema Corte, y la Suprema Corte es un ejercicio que a mí me parece increíble, me parece maravilloso, que es un ejercicio de interpretación conforme, a través del cual vamos aplicando una técnica procesal constitucional. La interpretación conforme es una metodología a través de la cual se trae una norma de derecho nacional que es inferior a la Constitución, en este caso la interpretación de un artículo del Código Civil si no me equivoco, de la Ciudad de México, por el que la ciudad, pues estoy seguro, hay una norma de derecho civil
que es la que regulaba el concepto de interdicción y la somete a un tamiz de interpretación dentro de los derechos humanos habidos en la Constitución. La interpretación conforme lo que busca es darle un espíritu diferente a la norma, pero para que pueda sobrevivir como paso previo a declararse en constitucionalidad. Lo que busca el proceso de interpretación conforme es, si me permiten expresarlo un poco coloquial, es salvar a la norma, permitir que la norma viva, permitir que la norma se mantenga en todo el ordenamiento jurídico y de esta manera simplemente hacer una interpretación que magnifique el derecho humano que está en juego. Entonces la Suprema Corte toma y hace un ejercicio técnico constitucional maravilloso, desde el cual dice la determinación en la cual se le decretó la interdicción a este chico subsiste, es cosa juzgada, le emitió una autoridad y ahí está. Lo que tenemos que hacer entonces es crear una nueva interpretación o desarrollar una nueva interpretación sobre qué debe entenderse por la interdicción. Con lo que dijo anteriormente, entendimos que la interdicción era la pérdida de los principios de los atributos de la personalidad y la pérdida por ende de la facultad de la toma de decisiones. Incluso se maneja la figura del tutor que toma decisiones. Así es. Para que está sujeta a intervención. Entonces la Corte lo que hace es decir, no, la figura de intervención que tiene el Código Civil, que fue creado en 1940, se compadece de la realidad que estamos viviendo. Porque el día de hoy tenemos una persona sujeta a estado de interdicción, pero que claramente puede tomar decisiones. Entonces el Poder Judicial se asume como garante de esa posibilidad, de esa persona particular de tomar decisiones, y la interpretación que hace la Corte es decir, a partir de hoy, la intervención debe de ser interpretada, o este precepto que regula la intervención debe ser interpretado en el sentido de que esta figura únicamente nos lleva a ir analizando momento por momento y caso por caso las posibilidades de una persona que esté sujeta a intervención para la toma de sus propias decisiones y de su propio proyecto de vida. Cada juzgador que tenga en sus manos un asunto donde se ventile un proceso de interdicción tiene que examinar escrupulosamente qué decisiones puede tomar y qué decisiones no puede tomar cada persona sujeta a interdicción, para que las decisiones que pueda tomar las asuma por sí mismo y así pueda perfilar y desarrollar su propio proyecto de vida. Y en aquellas decisiones que tal vez no pueda tomar por sí mismo, el primer paso sea que alguien, en este caso un tutor, lo toma. ¿Hace? Es por sí mismo. Y como última base, pueden tomar ejercicios como este que ha habido, hay muchísimos para recordar y para analizar. Nos podemos pasar todas las tardes platicando exclusivamente de indexos relevantes en la Corte. Pero creo que estos son grandes ejercicios que se están haciendo muchos temas. Se acaban de hacer un solo de la marihuana, se acaban de hacer la adopción, el matrimonio de personas del mismo sexo, se acaba de hacer la declaratoria general de constitucionalidad respecto del uso del de la marihuana. Y son temas muy innovadores y muy transformadores en los cuales la Suprema Corte se ha asumido como el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país. Y asumiendo este papel, sin duda creo yo, que ha creado nuevas herramientas, que ha creado nuevas metodologías y, por qué no decirlo, ha creado un nuevo derecho, una nueva metodología de aplicar y interpretar. Es de vital importancia para la sociedad que el Poder Judicial dicte la forma de interpretación de la ley. Como bien dices, los códigos civiles arrastran remanentes de muchísimo tiempo, influencias de códigos, incluso el de Napoleón, la ley de Justo Sierra, las leyes de reforma, etcétera, etcétera, aspectos de la civilidad que bueno, hoy en día ya no están vigentes y que, como bien dices, tienen que ser a la luz de los derechos humanos el poder interpretar cuál es la mejor forma de aplicación de la ley en beneficio de quien la solicita. Nos decía aquí el licenciado César Féntanes que es el abogado o la persona es aquella que se acerca a la justicia, que es una diosa y que efectivamente la ilumina con su conocimiento y su precepto, ¿no? Un aspecto muy metafísico, kantiano, el que mencionaba el licenciado César. Qué padre que pueda haber esto, qué padre que tú, amigo, seas de los que nos ha estado apoyando con todo tu conocimiento y tu experiencia que has tenido en el Poder Judicial.
Yo de antemano, de manera muy personal, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos. Me hago el compromiso contigo y la producción para que cuando estés por acá por Tampico lo podamos hacer más presencial y seguir platicándolo. Por parte de la producción y mía, por parte de Elías, muchas gracias por haber estado con nosotros como invitado. Hay muchísimos temas que nos faltó tratar. Como bien dice, nos pasaríamos toda una tarde filosofando del derecho, ¿no? Y la interpretación de la norma. Pero bueno, espero también que sea del agrado de toda nuestra comunidad el tenerte, el entender un poquito de qué es la vida en el Poder Judicial y de lo muy bien preparados que están ustedes, los funcionarios del Poder Judicial, y tú representándolos en esta ocasión. Muchísimas gracias, Gerardo. Te mando un abrazo muy fuerte. Espero verte pronto por acá, por Tampico, y gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Isabel, muchísimas gracias a Elías, que no tuvo la oportunidad de acompañarnos, y también te mando un saludo. Muchísimas gracias a tu producción por las facilidades para grabar este programa, y muchísimas gracias a tu auditorio también por la atención que vayan a prestar a este contenido. Para mí es un honor estar aquí. Te aprecio, eres un gran amigo desde hace mucho tiempo y de verdad están haciendo un contenido muy bueno, increíble, y que sin duda va a ser de mucha utilidad para la ciencia jurídica y para muchas gracias. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Cuídate mucho. Saludos a los niños y a todos. Igual, gracias. Bueno, amigos, pues fue un capítulo más de su programa Entre Abogados Te Veas. Ahora tuvimos a Gerardo Alemán, un buen abogado perteneciente al Poder Judicial de la Federación. Él es secretario. Y bueno, estuvimos analizando algunas cosas de la aplicación de la ley conforme a la luz de los derechos humanos. No se pudo ampliar más, la verdad es que el tema da para bastante, pero este formato no nos lo permite. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan dando like, gracias por estar con nosotros y compartan. Esto fue Entre Abogados Te Veas.